Cada vez que me subo a un escenario siento miedo. Es como si fuera la primera vez, pero al mismo tiempo estoy tranquila, como en casa. He subido tantas veces que conozco bien esa sensación, aunque el escenario siempre me impone respeto. El pasado 24 de noviembre, con el proyecto Canciones de Amor junto al Ensemble Solistas de Valencia, vivimos una noche mágica en el Gran Teatre de Xàtiva. En los primeros conciertos de este proyecto aún estábamos conociéndonos, tanto musical como personalmente. Sonábamos bien, pero nos faltaba esa compenetración completa. Sin embargo, en Xàtiva fue todo distinto. Después de varios conciertos al aire libre, enfrentándonos al sol y al viento, esta vez tocamos en un teatro cerrado. Por primera vez pudimos montar las 5 columnas creadas por Gregori Albero y eso marcó una diferencia en nuestra puesta en escena. Quiero agradecer a Pau Schaffer por sus arreglos excepcionales y a Roberto Turlo, cuya dirección ha llevado esta música a un nivel impresionante. También gracias a Nacho Anrubia por la iluminación, Esther Rowe como asistente de vestuario, Luis Pisu en el sonido y por supuesto a los talentosos músicos del Ensemble Solistas de Valencia, Pablo Turlo en el violín, José Garcés en la viola, Bernat Tortosa al violonchelo, Francisco Catalá al contrabajo y Carlos Casanova en el clarinete. Fue un concierto inolvidable, con una acogida calurosa del público y un ambiente increíble. Gracias a los técnicos del teatro y al equipo de la Concejalía de Cultura. Hoy tengo el honor de conversar con alguien que dio vida a esta música, Pau Schaffer. Pau ha trabajado durante más de un año en los arreglos de este proyecto, combinando su experiencia en el mundo del pop con una nueva pasión por los arreglos sinfónicos. Bienvenido, Pau. Vamos a charlar sobre Canciones de Amor, el proceso creativo detrás de este proyecto y cómo ha sido esta experiencia. ¿Cómo nació la idea de hacer el proyecto de Canciones de Amor? Pues es una cosa que yo tenía ya ahí hacía mucho tiempo que quería hacer versiones, pero no versiones como se hacen normalmente, sino versiones que fueran muy diferentes a las originales, de canciones que a mí me gustaban. Y se me ocurrió la idea de juntarlas alrededor de esa idea, ¿no? De la idea de Canciones de Amor. Porque muchas de las que siempre había querido tocar pues eran baladas y eran canciones de amor. Y como estoy acercándome al mundo de la música clásica, pues le iban muy bien a todo el tema de las cuerdas y el tipo de arreglos que estoy haciendo ahora. ¿Y qué te atrajo de combinar las cuerdas con canciones pop y hacer esa mezcla tan original? Bueno, para mí es algo natural porque yo como vengo del mundo del pop y del rock, pues más que del clásico. Entonces digamos que estoy uniendo un poco todo eso. La parte clásica con la parte más moderna y con armonías más... A veces se acercan al jazz, a veces son un poco más country. Hay un poco de variedad ahí. Hay como muchos estilos que se pueden juntar. Y me gusta esa mezcla. ¿Y cuál ha sido para ti el desafío más grande a la hora de adaptar estas canciones tan conocidas a ese formato de Pues música de cámara? el mayor desafío ha sido que realmente he escrito muy poco hasta ahora para música de cámara. He escrito más para orquesta, que parece que sea más difícil, pero realmente es mucho más difícil la música de cámara porque tienes muy pocos elementos y tienes que resolver con lo que tienes. En la orquesta tienes todo. Es como un supermercado que dices, ¿qué compro hoy? Tienes todo. Y lo otro es como, tengo esto en la nevera y con esto me tengo que apañar. Entonces tienes que explotar más cada instrumento, la parte rítmica, la parte melódica. Entonces es mucho más... Para mí ha sido interesante porque he aprendido bastante haciendo ese trabajo. ¿Y hay alguna canción que te haya costado más de adaptar, que se te haya atascado un poco o fue un proceso fluido de principio a fin? Bueno, hay algunas canciones que se han quedado
en el tintero porque no me gustaba cómo podía resolverlas con esta orquestación, porque al no tener percusión hay algunas canciones que funcionan y otras que no. Entonces, de las que están estoy muy contento y me han salido bastante fluidos, pero sí que hubo un par que yo tenía en la cabeza y no logré resolver como yo quería. ¿Se puede saber cuál es? Pues ahora mismo casi ni lo recuerdo. Tendría que pensar, porque he hecho tantas cosas desde entonces. Ah, sí, había una de Mocedades que se llama Tómame o Déjame. Ah, muy bonita. Pero no, esa no me gustó cómo quedaba. No, se quedó ahí. A lo mejor cuando tenga una orquesta o otras cosas, igual la hago. Dime, Pau, ¿cómo ha sido trabajar con los solistas de Valencia? Bueno, pues claro, es gente que tiene mucho nivel con su instrumento y es muy fácil, lo único que tienes que hacer es escribirlo todo muy bien y si lo escribes bien, ellos lo tocarán bien. Luego ya Roberto pues va haciendo sus matices y tal, pero es fácil trabajar con ellos. No hay que ensayar tanto como en otros estilos que no está escrito y tienes que ir buscando la sonoridad. Aquí vas más a... Ya está todo hecho. El trabajo está hecho en casa. Cuando estabas mencionando a Roberto, ¿a qué te referías? La audiencia no sabe quién es Roberto, cuéntales. Bueno, Roberto Turlo es nuestro director. Él es oboe solista en la Orquesta de Valencia. Y es el que montó este grupo de solistas de Valencia, al cual yo me he sumado recientemente. Y bueno, pues él tiene mucha experiencia en interpretación y busca siempre sacar más de cada pasaje y tal. Entonces es muy interesante trabajar con él porque siempre hace que tu arreglo suene mejor. ¿Cómo describirías la evolución del grupo de los primeros conciertos hasta hoy? Bueno, el grupo ha ido mejorando porque claro, somos músicos que venimos de mundos distintos y así como en el caso mío me resulta complicado tocar como ellos tocan sin monitores, todo muy acústico. Tienes que escuchar muy bien a la gente, a veces están lejos, cuesta. Es otra forma de tocar. Y ellos pues también algunas cosas del estilo, de partes que son o muy latinas o muy con un poco de swing y tal, pues no es su lenguaje y al principio hay que trabajar hasta que todo eso se va ensamblando, pero conforme pasan los conciertos pues notas que la cosa fluye muy bien. Estoy muy contento con el resultado. ¿Y has pasado de tocar con grupos, con artistas del mundo del pop y ahora estás más metido en el mundo sinfónico? ¿Y cómo ocurre una transición así? Pues ocurrió por culpa de Roberto Turlo, porque en esa época yo estaba con Pepo Tijarra haciendo un disco que hicimos y una gira muy bonita con instrumentos acústicos, pero instrumentos, guitarras, bandurrias, laúdes, el piano, algo de percusión. Y él me dijo, eso tienes que hacerlo para orquesta sinfónica. Y bueno, al principio pensé, este está loco. Pero pues porque no tenía yo ni idea de lo que era una orquesta sinfónica, básicamente. Sí, sabía lo que saben todos, pero no había trabajado ni había escrito nada, ni pensaba jamás que iba a escribir nada para orquesta, no se me había pasado por la cabeza. Pero tanto me insistió el hombre que dije, bueno, pues voy a hacer una prueba, a ver qué pasa. Y con mi antiguo ordenador y un sistema bastante rudimentario, pues fui creando algunas piezas y cuando se las enseñé me dijo que le gustaban mucho y tal. Y a partir de ahí pues ya presenté un proyecto en la orquesta, se aceptó y ya llevo 3. O sea que 3 allí y en otros sitios, en otros tantos. Entonces ahora ya me he dado cuenta que eso es lo que quiero hacer. Y ya la otra música, no digo que vaya a dejar de tocarla, pero ya
ha perdido un poco de interés para mí, porque esta música se ha abierto un océano ahí de sonoridades y de posibilidades muy interesante. Y ahora, en esta edad que tengo y en este momento, me apetece más esto. Para ti, ¿qué diferencias encuentras entre estos dos mundos? El mundo del pop, más comercial, o luego el mundo de la música sinfónica o la música para banda. ¿Cuáles son las diferencias para ti? Wow, diferencias hay muchas, pero a la hora de tocar lo que más notas es el tempo. El tempo en la música pop es muy recto, es metronómico. Y aquí no, aquí es de goma. Aquí hay rubatos, hay calderones, hay... no se busca un tempo estable. En nuestro repertorio sí lo buscamos, y eso a veces para ellos es extraño, pero al final se acaban acostumbrando. Porque nunca tocan así, nunca tocan tan recto. Y para nosotros también es difícil adaptarnos a esa elasticidad que tienen ellos, porque se basa mucho en escucharse mucho y en ir acoplando. Yo le preguntaba a un director de orquesta, porque al principio cuando tocas en orquesta no sabes ni entrar, porque el director hace así y tú dices, a ver dónde, a ver dónde entro. Entonces yo le preguntaba a Henry Adams, que ya falleció el hombre. Dije, ¿cuándo hay que entrar, Henry? Y me dijo, nunca antes que el contrabajo. Dije, hombre, me he quedado igual. Pues es un poco así, ¿no? O sea, que como que no es tan rígido el tiempo, es muy de escucharse y de ir juntos, pero con un ligero baile. Y eso hace que suene distinto. La música nuestra es como el soul, como el blues, como siempre muy, un poco cuadriculado con el metrónomo. Y al principio te cuesta cambiar ese chip, pero cuando te acostumbras, te cuesta ya lo otro. Entonces, ¿y qué planes de futuro tienes para Canciones de Amor? Pues como me gusta mucho la orquesta sinfónica, pues estoy ya empezando a hacer una versión para orquesta sinfónica. Entonces eso, ahí ya sí que no puedo poner cualquier canción, porque tengo todos los instrumentos de percusión, lo que quiero. Y puede ser interesante. ¿Cómo crees que este proyecto conecta con el público emocionalmente? Bueno, este proyecto parte de una cosa que facilita mucho el trabajo, es que la gente conoce las canciones. Son canciones, aunque no son las habituales que se suelen tocar por ahí, pero sí son canciones conocidas. Y eso ya hace que el público se sienta más identificado y conecte más fácilmente. Y luego, pues, la atmósfera que se crea con estos instrumentos clásicos y con el tipo de armonías que utilizo, y entonces se crea una atmósfera que a veces es como muy mágica, ¿no? Da miedo casi hasta entrar a veces. Y eso al público le llega mucho por lo que me transmiten. La pureza del sonido de estos instrumentos ayuda mucho a este tipo de canciones baladas, porque si ya emocionan de por sí, pues súmale un plus. Y me has comentado que, bueno, yendo por Xàtiva, pues hay gente que estuvo en el concierto que ha querido felicitarte, transmitirte lo que habían sentido. Y me gustaría que me dijeras cómo se siente cuando la gente te transmite esas cosas. No sé cuál es la impresión que te ha quedado. Bueno, se me ha quedado la impresión de que hemos conseguido lo que queríamos conseguir, que es que la gente se emocione y pase un buen rato con, como digo, con una atmósfera mágica. Y eso es lo que me han transmitido. También me han destacado mucho el tema de la puesta en escena, la iluminación. Eso ha gustado mucho, que está muy cuidada en este espectáculo también. Y básicamente eso ha sido. O sea que, en resumidas cuentas, ¿qué le dirías al público que todavía no ha venido a vernos? ¿Qué es lo que tiene Canciones de Amor que le gusta al público y que les puede gustar también a ellos? Pues Canciones de Amor
tiene ingredientes de varios estilos, de música clásica, de jazz, de hasta blues, soul, baladas, country. Y es un concierto muy fácil de escuchar y en el que se van a sentir muy identificados con la música. Son canciones que conocen. Y pienso que, por lo que me están transmitiendo, que será divertido si deciden venir a alguno de nuestros conciertos. ¿Y cómo ha cambiado tu perspectiva de este proyecto cuando estabas creándolo al principio, cuando los primeros conciertos, y ahora que ya lo hemos rodado un tiempo? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo ha cambiado tu percepción? Bueno, siempre cuando estás escribiendo los arreglos te preguntas cómo sonará cuando lo interpreten músicos reales. Yo trabajo con muestras MIDI, no escribo nada en papel, nada, directamente lo compongo en el ordenador. Y trato ya de buscar esa sonoridad, pero hasta que no lo escuchas con los instrumentos reales y además con una interpretación de ese nivel, pues no te haces una idea de si funcionará o no. Y la verdad estoy contento. Siempre me acaba sorprendiendo de que suena aún mejor de lo que esperaba, ¿no? Porque claro, desde el ordenador a que lo interprete alguien, pues hay una gran mejoría en el tema del sonido y de la emoción, sobre todo. ¿Recuerdas algún comentario o algún momento que te haya emocionado especialmente en relación a este último concierto en Xàtiva? Bueno, lo que me sorprendió es que había gente que gritaba cosas desde el público. Yo a veces no entendía lo que decían. Era bueno, pero ¿no? No reconocí la voz de nadie. Digo, este no me conoce. Pero bueno, sí, eso me sorprendió, que la gente estaba como muy metida en la atmósfera del concierto. Se nota que estaban disfrutando mucho. Pues bueno, no sé si quieres decirle algo a la gente para que te busquen por redes sociales, para que conozcan tu música, tu trabajo. ¿Qué les dirías? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, puede ser en YouTube el mejor sitio, porque no soy muy de Facebook y todo. Lo uso, pero lo mínimo. Pero sí que en YouTube hay mucha música que he arreglado yo, que he compuesto. Y ahí, pues, si alguien está interesado, pues ahí puede escuchar cosas. Pues muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y contarnos más cosas, y espero que vuelvas pronto. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Quiero aprovechar para saludar a nuestro amigo Antonio de 33 Televisión, que su cumpleaños fue el 15 de noviembre, pero no hemos podido felicitarle antes. Antonio, felicidades. Tú también eres parte de esta gran familia de 33 TV, alguien que ha estado ahí desde el principio, creando los cimientos de esta televisión. Y te saludamos desde aquí, desde Hablando con Sarah Rogue, y esperamos pues que sigamos trabajando juntos muchísimos años más. Por cierto, dentro de poco nos vamos a ver para grabar esa gala de Navidad y esa gala de Nochevieja con 33 TV. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente programa la semana que viene. Un saludo a todos.